Bueno, ya está con nosotros David Figueroa, con él vamos a hablar. Además, podemos aprovechar ahorita que nos quedan unos minutos, ¿no? Para que nos dé más tiempo, ¿no? Porque verdaderamente a veces se nos hace muy corto el tiempo con David. Por aquí me dice uno, mucha publicidad. Bueno, esta emisora vive de la publicidad, no vive de otra cosa. Hay unas que viven de otras cosas. Esta no, esta tiene que ir a los comercios y buscar la publicidad. Y es la manera de subsistir y de que salgamos al aire. David, bienvenido, hermano. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Bueno, todo bien, esperándote hoy. Bueno, Tú sabes que queríamos queríamos conversar, la calvicie va avanzando. David, sobre un tema, fuera quizás de los temas que tú normalmente pues nos tienes acostumbrados, y diría yo que va más profundamente pues al tema de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? y del comportamiento. Queremos hablar del tema de primero, eludir la responsabilidad. Y segundo, bueno, endilgar a cualquier persona cercana la responsabilidad de lo que te pasa. Yo colocaba como ejemplo, porque eso es una actitud que puede ser individual y puede ser colectiva, ¿no? El caso, por ejemplo, del pan, ¿no? No hay trigo, pero la gente responsabiliza no a quien importa el trigo, que es el gobierno, sino a los panaderos. Dice, no hiciste el pan, no tienes pan, se lo vendes a tus amigos, lo que sea, ¿no? Ese tema de la responsabilidad, ¿hasta dónde llega la personal? ¿Hasta dónde te afecta la responsabilidad de otra persona o de otra institución? Bienvenido, David. Bueno, buenas tardes, Héctor. Saludos, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, yo primero tengo que saludar a la gente, que voy a órbita, entonces la gente me dice, oye, saluda a la gente. Tengo que Claro, saludar claro. mis amigos, mis pacientes, la gente, mucha gente que no conozco incluso me ve por la calle y me dice que ha visto la cosa, entonces hay que ser consecuente con Claro, eso. claro. Bueno, pero fíjate, este tema es importante. Es importante por lo frecuente y además que tiene una serie de explicaciones. Y es necesario que la persona tome conciencia de eso, porque eso tiene una serie de dificultades, ¿no? Cuando tú no eres capaz de darte cuenta de tus propios problemas, difícilmente vas a cambiar y difícilmente vas a avanzar en la vida. Siempre uno dice que lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un problema es identificarlo. Claro. Yo digo, bebo mucho, entonces no es mentira, esa es la mujer mía, que no, bebo mucho. Bueno. Claro. Porque ahí está la mitad del trabajo. Si Reconocer. Claro, porque si no reconoce, precisamente no va a haber cambio. O sea, no hay ninguna posibilidad. Reconocerlo no lo resuelve tampoco, pero es el inicio de la resolución. Y fíjate lo importante que es. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate. Usualmente hay varias explicaciones psicológicas de este fenómeno, porque como te digo, es algo muy frecuente. Quizás la primera, por hacer una cuestión histórica, la hizo Freud. Sigmund Freud, el maestro Freud, fue el creador del psicoanálisis. Freud vivió en el siglo XIX, al final del siglo XIX y hasta el año 30. Freud murió en el 36, pero Freud fue un genio. Creó una escuela de psicología, hizo extraordinaria una obra que todavía estudiamos. Y en esa época, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Hay que verle la cara, ¿no? A este señor. Y entonces él describió una cosa que mucha gente lo sabe, porque eso hasta en el liceo lo dan. O sea que en el liceo hay no sé si la eliminaron, psicología, ¿no? Yo creo que la eliminaron. Sí, no porque sé. bueno, las cosas buenas las eliminan. Sí. Yo me acuerdo que yo estudié Yo también. psicología. Claro, psicología. Y había un tema que era muy característico que se llama mecanismo de adaptación a las situaciones de frustración. Eso está en bachillerato. Claro. Mecanismo de adaptación a las situaciones de frustración. O sea, una frustración que yo tengo planificado algo y hay un obstáculo, ¿no? Me frustro, quiero llegar a un objetivo y me frustré. Es decir, entonces, cuando pasa eso, el ser humano utiliza, decía Freud, el maestro Freud, una serie de mecanismos de defensa para explicar por qué me pasó esto y cuáles son las causas de esto. Muchos de estos mecanismos, decía Freud, aunque la teoría cognitiva tiene una opinión un poquito diferente, y voy a plantearte las dos cosas. Claro. Porque al final las dos cosas explican lo mismo. Es decir, Freud decía que eran mecanismos inconscientes, ¿no? Él hablaba mucho del inconsciente. El inconsciente es que
que hay cosas que hacemos como automático, que no hacemos, no sabemos por qué lo hacemos. Pues, si digo, a mí me gusta el color azul, y alguien te dice, ¿y por qué te gusta el azul? Yo no sé, pero hay algo que te asocia con el azul, a lo mejor fue algo de tu infancia, o a lo mejor el color azul te asocia con situaciones agradables, etc. Entonces Freud decía que muchos de nuestros actos son inconscientes. Inconsciente no quiere decir irracional, ¿no? Inconsciente es que yo lo hago y no sé. O sea, ¿cuántas cosas a ti te gustan que tú dices, Claro, ¿por qué yo soy así? conductas que no sabe de dónde surgen, pero están allí. Y precisamente una de las tareas del psicoanálisis era precisar de dónde salían esas conductas. O sea, no es que voluntario, a propósito, yo lo hago a propósito. No, muchas veces es inconsciente, claro. Después hay una mezcla de conciencia con inconsciente. Entonces él decía que hay varios, ¿no? Para mencionar lo más importante, él decía que uno de los mecanismos más frecuentes en la vida es se llama la negación. La negación es una cosa increíble, ¿no? Que ante un hecho, fantásticamente, uno trata de que como que no exista para no sufrir. Eso es típico en los duelos. Correcto. Típico. O cuando uno lo deja a alguien. Uno no quiere creer, pues. Quizás en la primera etapa, ¿no? Del shock, después, obviamente, Después, claro, ya la realidad no lo puedes tapar el sol con un dedo. Pero hay un mecanismo de negación, porque es una defensa. Fíjate que es un mecanismo de defensa para evitar la carga de sufrimiento que tiene un hecho como ese, pues una ruptura, una pérdida, etcétera, etcétera. Entonces la negación es un mecanismo muy primitivo, ¿verdad? O sea, la gente cuando tiene negación y uno ve que niega las cosas y dice, oye, la cosa está un poco complicada, es un mecanismo muy primario, ¿no? ¿Entiendes? Pero existe, ¿no? Además de eso hay otro, ¿no? Hay otro que se llama proyección, que decía Freud, que nosotros muchas veces proyectamos nuestros problemas en los otros. O sea, yo veo en ti mis defectos. Claro. Inconscientemente, ¿no? Y de repente me responsabiliza por eso, claro, ¿no? Sí, claro, okay. claro, porque yo lo que hago es defenderme, ¿entiendes? Entonces yo digo, no, lo que pasa es que tú eres tal cosa. Nada, tú me dices, David, tú estás gordo. Y yo, no, pero más gordo estás tú, ¿vale? Y no sé qué, empiezo a proyectar. Correcto. ¿Entiendes? Es otro. Hay otro que se llama el desplazamiento, que es muy frecuente en la fobia, ¿no? Uno, es decir, yo tengo un problema a lo mejor con mi mamá, con las mujeres, y lo traslado al resto de las mujeres. Inconscientemente, le digo, no es que el tipo planifica eso, sino, oye, ¿por qué rechazas a las mujeres? Porque a lo mejor tus primeras vinculaciones con el sexo femenino no fueron las adecuadas. Eso se llama desplazamiento. Ahí entramos en conexión con el cerebro tribuno, con todo este nuevo concepto. Y el desplazamiento muchas veces tiene que ver con la fobia, ¿no? Que yo le tengo miedo a montarme en un ascensor o a montarme en un avión, y lo que estoy desplazando es un miedo a la muerte. Lo desplazo en una fobia, ¿verdad? Hay otra que se llama regresión. Pero hay una que se llama racionalización, que es la que nos interesa en este momento, para abreviar la cosa. ¿La racionalización qué es? Es que tú tiendes a justificar, racionalizar es tratar de buscar elementos, argumentos que te permitan explicar la conducta. Por ejemplo, si yo digo, vamos al problema del alcoholismo, del alcohol. Entonces la persona te dice, tú le dices, oye, estás tomando mucho, estás tomando todos los días, ¿vale? Todo el mundo toma, pero tu forma de tomar no es normal. Y hay una enfermedad que se llama alcoholismo. ¿No será que tú tienes un problema de eso? Como eso es algo que te impacta mucho y es muy difícil aceptarlo, porque imagínate, socialmente, culturalmente, es típico que la persona que toma mucho o que fuma, pues, también cigarrillo, empieza a racionalizar y empieza a buscar excusas, ¿no? Como explicaciones para tratar de evitar. Para su conducta. Entonces viene, inconscientemente te dice, no, vale, lo que pasa es que no es que yo tome mucho, lo que pasa es que en el Tigre se toma mucho. Esos son los amigos míos, ¿vale? Yo salgo con ellos, entonces me dicen y cosas. O te dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que tome porque hay mucho calor, ahorita hay mucho calor, ¿no? Mucho calor. Y el otro día toma, ¿y por qué tomaste? Porque hay mucho frío. ¿Por qué tomaste? Porque estoy triste. ¿Por qué tomaste? Porque estoy alegre. ¿Por qué tomaste? Porque estoy limpio, vale. Entonces empecé a tomar para olvidar la pena. ¿Y por qué tomaste? Porque me gané la lotería. Entonces, al final tú te das cuenta que es una racionalización. Claro. Porque no puede ser que eso. Entonces, la justificación, la racionalización me explica mucho esa tendencia que tenemos a no aceptar las dificultades de una manera realista. Vamos a ir a una pausa, pero eso que estamos hablando, que puede ser el ejemplo del alcohol, pero cualquier otro, puede devenir en una patología, ¿verdad? ¿Okay? Por supuesto. Entonces, la responsabilidad, tú has dicho en un principio, bueno, okay, primero es asumirla, pero es lo último que se hace aparentemente, porque primero busca responsable de por qué me dio esa patología.
Es más fácil, ¿no? Es más fácil. Entonces, Claro. quiero volver con eso. ¿Cómo no? ¿Ok? En la vida es necesario centrarse. ¿Centrarse qué quiere decir? Cuando yo tengo una crisis, ¿verdad? Una dificultad, un obstáculo, lo que decimos, una frustración, pequeña, mediana, grande, inmensa, yo tengo que decir, el principal, no el único, responsable de la solución de mi crisis soy yo mismo. Si alguien se mete eso en la cabeza, ya marca la pauta para poder tolerar las cosas. Yo no estoy diciendo de la causa, sino de la solución. Correcto. Una cosa es la causa y otra cosa es la solución. La causa puede ser yo puedo decir, externa. por ejemplo, no consigo medicamentos, que es una tragedia. Tengo que comentar eso porque eso bueno, ¿cuántas veces he venido yo aquí a decir la tragedia de que No, y tu área está dramática. La área mía, yo tenía 50 fármacos, tengo 2, mano. Y es como que tú trabajas aquí sin bombillos, sin cámaras, sin micrófono. Sin Joffre. Sin Joffre, pues imagínate tú. Puedes decir, oye, yo puedo hacer un buen programa, pero necesito un bombillo. Más o menos. Y un Joffre. Claro, porque no basta tu presencia. Tu presencia, pues, claro, el director, el coordinador, los patrocinantes. O sea, es un conjunto de cosas para que tú hagas las cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo digo, el principal responsable de la solución de mi crisis soy yo mismo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Muchas veces esto no lo entiende la gente. Por lo siguiente, dice, pero ¿cómo voy a ser yo responsable? Un ejemplo, la salud. Pero ¿cómo voy a ser responsable de la solución de mis problemas de salud si yo no soy médico? Digo, un momentico, ven acá. ¿Una crisis qué es? Una crisis de cualquier tipo, una dificultad importante. Es una situación donde los mecanismos habituales que tú tienes para resolverla no te funcionan. Ahí uno dice, estoy en crisis. ¿Verdad? Una crisis económica es que los recursos que tengo no me alcanzan para resolver mis cosas. Una crisis familiar es que los recursos que tengo para resolver mi problema con mi familia no funcionan. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, el principal responsable, no el único, de la solución de mi crisis soy yo, y pongo un problema de salud, por ejemplo, yo soy una persona hipertensa, por un ejemplo que estoy seguro que lo va a entender la gente, y tú tienes una crisis hipertensiva. ¿Qué significa la crisis hipertensiva? Que tú venías controlándote y te tomabas tu medicación y la cosa funcionaba. Tenías tu patología, pero no estabas en crisis. Cuando la crisis, que tú te tomas la medicina y se sube la tensión, tú dices, epa, aquí está pasando algo. ¿Quién es responsable de la solución? No es que yo me voy a medicar o no, pero tú eres el responsable de buscar médico. ¿Te das cuenta? Si tú no vas al médico, el médico no te va a buscar a tu casa. ¿Te das cuenta? El primer paso lo das tú. Porque si no lo das tú, no hay solución. Claro. Tú vas, porque el médico, el cardiólogo no va a ir, mira, Héctor, ¿cómo está el corazón? Y segundo, además, tú vas al médico y él te dice, mira, tienes una crisis, vamos a revisar, yo soy el técnico, revisemos los tratamientos, haz esto y toma. Tú eres el protagonista, compadre. Correcto. Si tú no me cumples con la pastilla, si tú sigues haciendo desajustes, comiendo sal o no sé qué cosa, ¿quién es el responsable de la solución? Claro. ¿El cardiólogo o tú? Claro. Ahora, ante esta situación que vive el país de desabastecimiento de medicinas, de comida, ¿cómo operativizas eso? O sea ¿cómo tú le dices a alguien, mira, tú puedes resolver tu crisis, y te dice, bueno, pero David, yo tengo aquí 80.000 bolívares y ando buscando los sartán potásicos y no consigo, por ejemplo. Claro, lo que sucede es que hay situaciones donde escapan más de tu control. Es decir, ¿de qué depende? Y el médico puede depender de ti, ¿verdad? Ahora, si tú vas al médico pero no tienes para pagar la consulta, ya tú dices, bueno, aquí se me rodó el volador, tendré que ir a una cuestión pública, pero en el público no hay consulta, están suspendidas. ¿Te das cuenta? Entonces, ya esos mecanismos ahí se complican porque no está sobre tu control. ¿Qué sucede? Fíjate, la crisis concreta que estamos viviendo. Ven acá un momentico. Si bien, ¿de qué depende que el dólar esté alto? ¿De qué depende que haya escasez? ¿De qué depende que haya inflación? En particular de mí, o de ti, o de Joffre, o de alguien en particular. Es un producto de políticas económicas inadecuadas. Eso es lo que yo pienso. Pero el gobierno dice, no, la causa de eso es el imperio. Estamos hablando de causa. Claro. La causa es el imperio, es Obama, Trump. Trump no ha sido tocado todavía. Pues sí, parece que Trump como se cayó un poquito, empezó como caballo bueno y está un poquito en bajo perfil, ¿no? Porque ya funcionan las instituciones. Ok, entonces fíjate, ¿qué es lo que pasa? Pero un momentico, no es que tú no puedas hacer nada, es decir, tú no eres un ciudadano, pues.
El hecho de que yo venga aquí y diga, no hay medicamentos, ¿estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo? Claro. El hecho de que tú vayas y protestes, estás haciendo algo. Lo que pasa es que no está en tus manos la solución total de eso, porque es un problema colectivo, un problema sociológico, no es individual. ¿Te das cuenta? La escasez es un problema político. Es un problema de la sociedad En la venezolana. sociedad, y pero del yo puedo Estado. intervenir, porque yo puedo decir, un momentico, si yo llego a la conclusión, el problema del desabastecimiento es por ineficiencia en las políticas del Ejecutivo, ¿verdad? Yo pienso que la solución de esto es cambiar el Poder Ejecutivo, hay que cambiar el gobierno. ¿Ah? Supongamos que esa es tu petición. ¿Y qué haces para cambiar el gobierno? Bueno, métete en un partido político de oposición, milita, actívate, ve a las marchas, protesta. ¿Quién es el responsable de la solución? ¿Quién nos va a resolver el problema de los venezolanos? Eso que tú siempre dices. Yo no creo que vengan unos marines aquí y metan preso a todo el mundo y le entren a plomo a todo el mundo, porque eso ¿qué pasa? Esos son grados extremos ya. Claro, Si esta gente se vuelve loca y empieza a matarnos a toditos, bueno, tendrá alguien que Claro, no, o no viene nadie. no viene nadie. Y tendremos nosotros que con las manos, ¿verdad? claro. Pero uno no tiene armas. Tu arma es la palabra, tu arma es la participación cívica. Pero fíjate que sí puedes hacer muchas cosas. Nada más, si toda la gente que tiene escasez se reuniera y se uniera, hiciera una protesta permanente, completa, ¿qué pasaría? ¿Lograríamos qué? ¿Mover o no mover? ¿Y cuántas cosas se han logrado? Porque uno de los problemas, vamos a hablar ahorita de este problema, de que el venezolano es pasivo, de cómo es posible. Pero pues, no, lo que pasa es que ese tipo de situaciones, yo creo que tú lo sabes mejor que yo, el hecho de que una persona esté enferma y no consiga el medicamento, una persona tenga hambre y no consiga comida, lo que le genera es desesperanza. Claro. Le genera Y una ahí actitud de inacción. Y ahí vamos a dar una explicación psicológica de eso, ¿no? Y que te puede permitir explicar muchas conductas que parecen insólitas. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente está en una cola, no tiene con qué comer? Y bueno, y sigue ahí. Eso tiene explicaciones psicológicas. O va a sacar el carnet de la patria, porque Bueno, con una gran esperanza. Tiene explicaciones psicológicas y sociológicas. La explicación no la justifica, pero te permite a ti comprenderla. Pero los líderes, sobre todo los líderes que quieren cambio, tienen que entender eso, porque el líder puede cometer un error en simplemente decir, no, vale, que este es un pueblo irresponsable, si ustedes no hacen nada, yo no puedo hacer nada por ustedes, ustedes están fregados. Y yo, un momentico, líder, ¿qué te pasa, líder? Porque fíjate, déjame salirme un poquito, pero tengo que decirlo en este momento, porque no vaya la gente a malinterpretarme. Es decir, un líder social, político, económico, lo que sea, líder académico, lo que sea, es una persona que tiene habilidades para influir sobre los demás para lograr una meta común. ¿Verdad? Yo tengo capacidad de persuadir a la gente, de convencer a la gente de que me compre la idea que yo le estoy diciendo. Yo como líder político debo decir, mira, yo a través de la palabra, a través de la acción política, de lo que se llama el proselitismo político, quiero convencer a la gente de que esta opción por la cual usted ha votado no es la mejor, vote por la mía. ¿Verdad? Si yo digo, oye, yo le digo a la gente y la gente no me hace caso, ¿qué pasa con mi liderazgo? ¿No tendría yo que revisar mi cosa? ¿Será que mi mensaje no está llegando? ¿O será que mi mensaje no es el más adecuado? Porque volvemos al mismo problema que dijimos ahorita. Es más fácil decir que el pueblo, este es un pueblo pasivo, este es un pueblo de ignorantes, es un pueblo de tontos, ¿verdad? No estamos haciendo lo mismo. Claro. Cuando, por ejemplo, el gobierno dice, señores, tenemos una crisis económica, ¿verdad? Mi función como gobierno, ¿cuál es? Prestar servicios adecuados, que la población tenga acceso a la alimentación, a la educación, a la cultura, ¿verdad? Y no lo estoy logrando, ¿verdad? Como eso me produce una disonancia cognitiva, ¿verdad? Yo tengo que dar una respuesta. Entonces, en vez de decir, mira, yo reconozco que hemos fallado responsablemente, yo reconozco que tenemos que rectificar el rumbo, yo reconozco que, bueno, yo instauré un programa y ese programa no resultó. Entonces, no es más fácil decir, no, el problema es el imperio. ¿Te das cuenta que eso también explica las cuestiones sociológicas? ¿Ves? Yo no digo... No, lo que pasa es que ahí hay un proyecto político, Claro, que es otra cosa, ¿no? Correcto, pero fíjate, yo no digo que haya gente que conspira contra el gobierno. Vamos a ver si me explico algo. Yo también soy político. No haya gente interesada en que el gobierno caiga, pues. ¿Por qué no? Y es un derecho a la oposición. Claro. Yo no era de la Cuarta República, yo conspiré bastante, ¿ves? Y yo salí a pedir la renuncia de Caldera. Ahora se asustan porque la gente pide la renuncia de Maduro. Si Chávez pidió la renuncia de todo el mundo. Claro. ¿Y qué te pasa?
Y aquí hubo conspiración, aquí hubo guerrilla, compadre. Claro. Aquí la gente se fue al monte. Pero y por eso están echó plomo. los dos golpes de Estado de Chávez que son. Claro. Y entonces, ¿qué te pasa? Verdugo y clemencia. ¿Cómo es la cosa? Aquí hubo un intento de tumbar el gobierno de Betaculo con las armas, pues. ¿Y quién lo hizo, pues? Claro, La gente de izquierda. Como hubo un intento de tumbar a Chávez en el 2002, Correcto. claro. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que quizá una cosa es el lenguaje de los medios, ¿verdad? Ojalá que sea así. Si uno quiere equivocarse, digo, oye, será de verdad. Tú decías, creo que fue ayer que tú decías, no sé si fuiste tú, creo que fuiste tú, que Iris Valera, yo conozco a Iris. Iris Valera tiene el tupé de decir, Sí, el sí, sistema penitenciario es un orgullo para el mundo, y Dios no puede ser. Claro. Hermano, o esto es extremo de cinismo o es extremo de ignorancia. Las cosas son muy graves las dos. Por favor. Es lo primero. Que no hay planes. Sí, No digo la palabra sé porque por respeto, chico. Por Dios, si sabemos que no sabemos todo, que hay chantaje, los teléfonos, ¿cómo es posible? Bueno, anda a Puente Ayala. Usted hace una cosita, pero es que yo tengo tantas cosas que decir, a veces me voy, pero quiero hablarte de la indefensión aprendida. Ajá, claro. Para tratar de que lo vean como fenómeno psicológico. Claro. Yo me Ese acuerdo concepto que- lo utilizo yo mucho. Yo me acuerdo que cuando fuimos constituyentes, ¿cómo se llama? Miquelena, estábamos terminando y una crisis carcelaria.